¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va eso? Vídeo muy rápido. Hoy vamos a estar haciendo un cambio de aceite. Vamos a hacer el cambio de aceite al Subaru. ¿Por qué al Subaru? Bueno, los que no conozcáis mi canal, los que llevéis aquí poquito tiempo, aquí arriba voy a dejar un vídeo en el que inundé este coche. Este coche lo inundé en un charco, casi un río muy grande. Y bueno, el agua llegó aproximadamente hasta aquí. Y tuve que desarmar el motor, bueno, en fin, tuve que sacar las bujías, tuve que sacar emisión, tuve que sacar algunas partes para poder limpiarlo. Compré un aceite de mala calidad para que fuera barato, para arrancar y ver si todo funcionaba. Una vez nos hemos dado cuenta de que ha funcionado, pues voy a cambiar el aceite. ¿Por qué? Ese aceite que compré era un aceite muy barato, que creo que fueron unos 30 euros 10 litros, y era un aceite de poner General Motors, supongo que será para Ford, para Opel y eso. La historia de ese aceite es que ahora cuando arranco el coche en frío hay veces que me suena un poquito la cadena, o me suena un poquito los taquets, un sonido que yo no tenía antes. El aceite tiene 700 kilómetros. Ese aceite no está pensado para este coche, está pensado para otro motor, y yo simplemente busqué un aceite barato para darnos cuenta de si el coche estaba bien o no. Si el coche no hubiera estado bien, pues no hubiéramos gastado esta preciosidad, este Ravenol maravilloso, lo hubiéramos gastado en el Subaru. Así que nada, lo que vamos a hacer va a ser proceder al cambio de aceite. Ya sabéis que para un cambio de aceite pues necesitamos aceite y su filtro. Simplemente sacamos nuestro aceite. Voy a echar un limpiador de motor. Voy a aprovechar que tengo un limpiador de motor de Ravenol, os lo voy a enseñar. Vale, aquí tenemos el limpiador de motor, este que estoy viendo aquí, Engine Cleaner. Vamos a darle cañita, ahora les explico cómo funciona. Y vamos a coger otra garrafa más, porque el Subaru se lleva 5,5 litros y estas garrafas son de 4, así que esta junto con la que tenemos fuera ya es suficiente. A la otra garrafa le falta un poquito de aceite porque ya he hecho un cambio de aceite Ravenol en el Eclipse, que lo tenéis ahí tapadito. Así que, bueno, pues como estáis viendo, tiene un poquito menos del tope porque se lleva 4,3 litros. Y aquí tenemos la nueva y nuestro limpiador de motor. Bueno, he entrado a casa para coger las llaves del Subaru. Que sepáis que para echar el limpiador de motor, lógicamente el motor tiene que estar caliente. Así que lo vamos a dejar un ratito a ralentí. Luego le echamos nuestro limpiador. Creo que son 10 minutos de acción lo que tiene. Ya lo subimos en la rampa y nos ponemos a trabajar con él. Ya no solo por uso del limpiador, viene bien que el coche esté arrancado o haya estado arrancado, porque el aceite va a estar más caliente, por lo tanto va a estar menos denso y va a salir mejor por el cárter. Así que nada, vamos a arrancar el tracto. Cold Start de estilo 5 cilindros. Aquí tenemos el trastito. Vamos a bajar un poquito la ventana. Siempre que dejéis el coche arrancado, este coche no se cierra solo, pero bueno, siempre que dejéis un coche arrancado, una ventanita abajo, no vaya a ser que se cierre y tengamos la liada. Parece súper curioso cómo suena este escape. A pesar de que es de serie, me da la impresión de que quiere sonar, Bueno, vamos a ir sacando las cositas, las rampas y todo, en lo que esto calienta. Estas rampas son las que voy a usar para levantar el coche. Os dejaré en la descripción y en el comentario, en el primer comentario fijado, un enlace por si queréis comprarlas de Amazon. Aguantan hasta 3 toneladas. Llevo ya usándolas unos cuantos de meses y soporto todos los coches perfectos. Aquel no, porque no sube, porque va demasiado bajo. Pero el Subaru son 1600 kilos y lo aguanta perfecto. Y bueno, esto es una pluma. Así que con esto no hay problema. Pero vamos, son muy útiles, os lo recomiendo. Vale, pues para el limpiador lo que nos dice es que tiene que estar el motor caliente, que en ningún momento esté la varilla por debajo del mínimo, o sea que esté en su sitio. Y nos dice que una vez lo echemos tiene que estar 10 minutos a ralentí. Una vez ya esté esos 10 minutos ya lo sacamos todos juntos. Así que nada, como ya el motor está caliente, vamos a echárselo. Lógicamente con el motor parado, quitamos nuestro tapón y lo vamos a echar por aquí. No creo que haga falta decirlo, pero esto se echa en el mismo sitio que se echa el aceite, ¿vale? Es bastante líquido este limpiador. El hecho de que sea tan líquido hace que no se nos quede dentro. Hay otros que son más densos, que sí que está bien que movamos un poquito el bote, pero este es tan líquido que esto ha entrado todo. Vamos a arrancar otra vez y ya empiezan los 10 minutos de tiempo para que circule el producto. Son y 31, hasta 41 va a estar el limpiador puesto dentro del coche. El tema de usar un limpiador en los motores, cada cierto tiempo es recomendable hacerlo, porque al final hay impurezas de todo tipo en la combustión y suelen estar dentro del aceite y todo. ¿Por qué voy a usar este en concreto con más ganas? Pues porque metí el coche en agua, no lo usé la primera vez que lo compré, como os dije, o sea, cuando compré los aceites, así que creo que va a estar ideal, porque aunque tenga 600 kilómetros el aceite, seguramente nos saca un aceite un poquito más oscuro, porque ese limpiador va a coger y va a quitar toda la mierda, incluida pues si hay restos de agua con un poquito de barro o lo que pueda haber. Así que nada, 10 minutitos, voy a ir colocando las planchas, voy a echar el coche un poquito para atrás y nos vamos a poner a trabajar aquí en esta zona, así que vamos con ello. Todos los coches que he tenido hasta ahora, como el MR2, el Civic, el Fabia, todos tenían menos de 5 litros de aceite, así que entraba
En la típica garrafa de aceite de esta la cortaba por la mitad y me entraba. ¿Cuál es el problema? Que esto lleva 5,5 litros. Así que he cogido una garrafa de 6 litros, lo echaremos aquí. Luego esto ya lo metemos en una garrafa normal y lo llevamos a reciclar. Pero claro, no tengo más remedio que usar una garrafa de agua porque las de aceite se me quedan cortas. Vale, pues el pase de rueda tiene 2 tornillos laterales, uno en cada lado, 2 aquí detrás y estos 3 de aquí que lo vamos a quitar ahora. Vale, cubre cárter fuera. Aquí tenemos nuestro tornillo de cárter y ahí tenemos nuestro filtro. Vamos a quitar primero el tornillo este. Voy a poner unos guantes de líquidos para no quemarme porque esto está calentito. Luego quitamos el filtro. Y ya lo que hacemos es colocar el filtro nuevo, cerramos aquí y llenamos por arriba. Estos son mis guantes de líquido, llevo yo un montón de años con ellos. Voy a enseñar por si quería que... Bueno, es que las características ya ni se ven. Pone que 4121 es la parte de guante mecánico y luego esto es un guante que si nos cae el aceite no nos llega a la mano. Entonces en los momentos en los que se nos puede caer el tornillo podemos rebañar con el guante y no tenemos ningún problema. Os voy a dejar también un link en la descripción por si queréis comprarlo porque esto es muy útil. Y esto ya tiene tela de años y aquí sigue. Y otra cosita que voy a usar aquí, que ya aprovecho que estoy de promo, es este conjunto de llaves de cabeza para quitar los filtros, ¿vale? Como extractor de filtro. Viene con su carraquita y con una llave fija. Esto me ha salvado la vida ya en 4 o 5 ocasiones. Hay quien me ha dicho que da la casualidad de que los coches que yo lo han usado no le han valido. A mí, tanto para el Eclipse como para el Subaru, me ha venido perfecto. Probaré con el Toyota a ver si también me valen estas cabezas. Voy a echar un poquito para atrás esto con el objetivo de que cuando gotee... Ay. ¿Estáis viendo el color que tiene? Hostia, Penco. ¿Qué hace? El puto aire, tú, la que me está liando el aire. Como estáis viendo, ha salido el aceite súper negro. A pesar de que tiene 600 kilómetros, el producto, el limpiador, lo que hace al final es diluir toda la suciedad y todas las impurezas que hay, las mete en el aceite para que nos las llevemos. Así que si os dais cuenta, pues ha salido súper negro. Voy a quitar ahora el filtro. Tenemos aquí otra garrafa porque al final eso eran 6 litros de garrafa y está casi llena. Son los 5,5 del coche, más hay que pensar que le hemos echado un limpiador. El limpiador es casi medio litro. Entonces, bueno, pues vamos a traer esto para que lo que sobre nos quede aquí, que esta es la que yo suelo usar, que es una antigua de Repsol. Lo que pasa es que claro, estos son 5 litros. Daros cuenta que si eso es 6 y está a punto de rebosar, imaginaros esto. Habría puesto todo esto perdido de aceite. Así que nada, vamos a quitar nuestro filtro y vamos a echar el aceite aquí y cambiamos de filtro. Importante también, hay que cambiar la arandela del tornillo, que no se os olvide, ¿vale? Ese es el tornillo que va en el cárter, la arandela hay que cambiarla. En este caso, la llave que me entra es la 911-1. ¿Os dais cuenta? Ahí se queda metida. Vamos a proceder a aflojarlo y esta vez me voy a echar un poquito para atrás porque viendo la que nos ha liado el viento, que he hecho esto ahora tengo que limpiarlo. Esto lo voy a dejar aquí, luego le echaré un poquito de agua y un poquito de desengrasante. Voy a tener que echarme para atrás porque no quiero que venga el viento y ponerme perdido. Así que nada, vamos a aflojarlo y lo ponemos a soltar todo el caldito. Y esto lo que hay que hacer es apretarlo a mano, ¿vale? Tenía puesto el capuchón porque lo tenía puesto de antes. Esto sabéis que siempre se aprieta a mano, nunca lo apretéis más fuerte de mano, ¿vale? Voy a darle con un poquito de limpiafreno aquí ya que estamos, que tengo la garrafa abajo para que gotee. Y ya está, fijaros, ha caído súper poco aceite del filtro. A ver si... voy a apretar la mano todo lo que pueda y ya se queda hecho. Vale, pues ya tenemos el coche abajo, le hemos dejado la rampa al señor MJ Car, que tiene que hacer una cosilla del limpia. Que sepáis que lo que hemos hecho ha sido, he arrancado el motor para que circule todo el aceite por el filtro, ha bajado un pelín el nivel, le he hecho aproximadamente unos 5 litros, nada, el hombre que tiene que estar aquí, tiene que estar aquí en los míos. Ha entrado aproximadamente unos 5 litros, lo que he hecho ha sido eso, arrancarlo para que circule y lo he bajado para hacer el nivel en el suelo. Ahora lo ponemos aquí en llano y ya terminamos de hacer el nivel y nada, y a testear el aceite a ver qué tal se comporta en el buen trasto. Vale, pues ya se ha quedado el nivel hecho. Yo lo había dejado aproximado cuando tenía el coche levantado. Al bajarlo ya se nos ha quedado perfectamente en full. Como os he dicho, quiero testear este aceite Ravenol. Vamos a ver qué tal se comporta. Me podéis seguir por Instagram, tenéis por aquí Nuker921. También, bueno, podéis estar pendientes al canal y os iré diciendo qué tal se va comportando. Como dije, este coche en frío me sonaba un poquito la cadena. He hecho un par de arranques, ya han pasado un par de días desde que hice el vídeo. Y las sensaciones son muy buenas. En caliente el motor suena diferente. Así que nada, simplemente estaros pendientes y os contaré si me gusta el aceite y qué tal va todo. Y bueno, pues no tengo mucho más que decir. Ya hemos terminado. Ha sido un vídeo un poco más cortito de lo normal. Quería tener
grabado todo el tema del cambio de aceite. Ya sabéis que a mí al final todos estos coches con los que yo los preparo al final los acabo vendiendo, y creo que está muy bien que tengamos en internet la hoja de mantenimiento y todo lo que se le estaba haciendo. Quería que estuviera un poquito más orientado al cambio de aceite sin hablar de otras cosas, ¿no? Porque ya sabéis que en el vídeo en el que inundé el coche, que lo tendréis por aquí arriba, bueno, pues ya sabéis que ese vídeo hice el cambio de aceite, pero quería hacer un vídeo único y exclusivamente por si alguien tiene un Subaru, que sepa cómo se hace, que realmente es muy sencillo. Así que nada, espero de corazón que el vídeo haya gustado. Si es así, me lo podéis poner por aquí abajo en plan de buah, me flipa los cambios de aceite de Subaru, son mi vida, por ejemplo, por poner un ejemplo de un comentario, ¿no? Y nada, nos vemos este domingo con el vídeo de las llantas del Eclipse, que han quedado increíbles. Nada, mil gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el domingo. Mamá.